La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Me suena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia sin ser historiadores y te la contarán como te habría gustado que te la contaran en el colegio, como el chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada. Nuevamente me devolvieron mi cuenta de Twitter, cosa que me alegra. Yay, ojalá a mí me pasara lo mismo con las otras 8 cuentas que perdí. Y está conmigo Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? Bien, ya por aquí con unas ideas de qué se va a tratar el capítulo de hoy. No sé por qué, apenas escuché como esas estrofas. em, Se me vino un personaje a la mente. Ok, entonces estás fría. Ok, bueno, no sé, se me vino un personaje, no sé, no ¿En sé. quién pensaste? ¿Cómo es que se llama? Pennywise. No. No sé, dije, aparte porque es uno de tus asesinos seriales Sí, sí, favoritos. en Pogo. No voy a hablar de Gacy. No voy a hablar de Gacy. Ok, Pero vas a ver un alcance y algo muy divertido. Bueno, divertido no. Algo. pero, pero es un capítulo divertido, fuerte. Bueno. Ok, ok, vale. Barranquilla. Ok, El carnaval. sí, Joselito Carnaval, que es uno de los grandes sí. personajes del listo. Ya iba a decirte Joselito Carnaval. Ok. Marimondas. Mm, sí, Recicladores. ok, Entonces, es una fría noche en Edimburgo en el año 1824. Y dos hombres, en la penumbra, se van a desenterrar cuerpos con el afán de vender sus partes a estudiantes de medicina de la época. Esto está ok, documentado y a estos personajes se les llamó los resurreccionistas. Es más, si tienen la posibilidad de ver una serie en Netflix que se llama Tabú, el primer capítulo habla de los resurreccionistas. Y entonces, gracias a los resurreccionistas, es que se desarrollan prácticas como la velación, enterrar más profundo el cuerpo y demás. ¿Listo? Vamos hasta ahí. ok, vale, vale, Se sí. desarrolló un mercado muy lucrativo a punta de desenterrar cuerpos y vender partes de cuerpos a estudiantes de medicina. Que al día de hoy todavía. Pasaron 170 años para que, como en un cuento sacado de las páginas de García Márquez, en un lugar de Colombia se repitiera esto, con un Ujú, agravante. No profanaban las tumbas, mataban a las personas para luego vender sus partes a ok, estudiantes de medicina, y todo esto al interior de la Universidad Libre de Barranquilla. ok, vale, vale. Qué equivocado estaba el Joe cuando dijo en la canción "En Barranquilla me quedo". Y esa frase tan bonita que decía: "Tu nombre para mí significa la esperanza de la vida". A puertas entonces de un carnaval, la fiesta insigne de toda la ciudad de Barranquilla, un reciclador sobrevivió a un intento de asesinato, y lo que la policía de la época nunca sospechó es que de este man no haber corrido con suerte, habría sido uno más de las 50 personas que fallecieron al interior de la universidad, y hoy te vengo a contar la historia de los muertos de la Unilibre. Ok, vale, pero entonces eso es relativamente hace poco, ¿no? O hace, porque empezando hace cuánto se fundó la unidad de medicina de la universidad. Bueno, Bueno, entonces, era un sábado, entonces y cálculos. era el sábado de carnaval, y entonces, mientras Barranquilla estaba como con todo el tema de la fiesta y demás,
Omar Enrique Hernández López. Se escapaba de la muerte. Este man llega con el brazo roto y con la cabeza llena de sangre la madrugada del 29 de febrero de 1992 a un puesto de la policía que quedaba ahí cerquita de la Universidad Libre, diciendo que lo habían intentado matar. Vale, vale, sí, o sea, es relativamente hace poco. Sí, hace 20, 30 años. Hace poco, 30 años. Hace 92, poco. 90, 2002, 2002, 2022. Hace 30 años. Yo no había nacido, pero bueno. Ok, gracias por hacerme sentir viejo. Los diarios de la época dicen que el man llegó muy agitado, que corrió por varios minutos y que el man decía y que llegó alucinando diciendo que lo estaba persiguiendo el mismo Joselito Carnaval. Y llegaba pues con el brazo roto, pero aparte de que llegaba con el brazo roto y tenía la cabeza ensangrentada, se dieron cuenta que el man tenía una herida de bala en la cabeza. Ok, vale, vale. O sea, El eso man, era asesinato fijo. total. Entonces, este man dice que él estaba reciclando, que él estaba en la calle, que los vigilantes de la universidad le dicen que si quiere entrar por un material reciclable que había dentro de la universidad, que ahí dentro de la universidad empiezan a conducirlo por pasillos que llegan a las inmediaciones del anfiteatro de la universidad y que allí lo atacan. Ok, y la universidad estaba enterada de esto. Llegaremos a ese punto, no te me Vale, adelantes. vale. Entonces, claramente este man es un reciclador de 24 años con su pinta de reciclador, es decir, una persona que estaba sucia por claramente trabajar en la calle y demás. La policía dijo como, es un loquito. Mm, lo normal que Lo dicen. típico, Sí. exacto, lo usual. Pero entonces este man empieza a decir como, no, venga, lléveme, vamos allá, venga, yo le muestro, venga, que lo que está pasando allá. Llegan entonces hasta la universidad, ubicada en la carrera 46 con calle 48, tocan la puerta y los vigilantes que, digamos, tenían como una actitud medio sospechosa y medio rara, no lo dejan entrar. Entonces el man dice Ok. como, bueno, pues este man me está diciendo que lo atacaron acá, los vigilantes no me dejan entrar a la universidad para revisar, el marica llegó y pidió refuerzos y llega la policía, llegan refuerzos y aquí es cuando se dan cuenta todo lo que estaba pasando en esa universidad. En pleno carnaval, donde solamente se hablaba de Batalla de Flores, donde solamente se hablaba de la reina del Festival de Barranquilla, donde solamente se hablaba de marimontas y demás, las noticias cambiaron de todo este folclore a empezar a hablar de que en la universidad, o la guía, de que en la universidad libre solamente se encontraban cadáveres y cadáveres y cadáveres. Qué fuerte eso. O sea, yo no tenía ni idea, ¿no? Yo sé que muchas veces utilizan algunos cuerpos como, precisamente como estudio para estudiantes, ¿sí? Pero todo eso tiene todo un trámite legal, ¿sí? O sea, hay toda una estructura de por medio, pero no tenía ni idea de esto. Sí, no, aquí lo Menos que que... era allí nomás, o sea, Sí, no. aquí nomás, por eso te digo. Entonces, la policía hace la redada y lo primero que hace es que se encuentra dentro de la universidad 11 cadáveres en la morgue, que eran Y 11 todo cuerpos CNN, me de imagino. personas que habían sido asesinadas al interior de la universidad. A ver, me imagino que las características de las personas, no, aquí no quiero ser como, pero puede pasar, ¿sí? Me imagino que personas de la calle, personas que trabajan O, recicladores, como ese perfil, ¿sí? digámoslo como población vulnerable. Exactamente, sí, sí, Población sí. vulnerable, que básicamente también son las víctimas favoritas de los asesinos en serie porque son personas que no tienen dolientes o que si Ujú. tienen dolientes nadie les va a creer Nadie les va, porque sí, sí, nadie sí. los va a priorizar. Para no ir muy lejos y lo ponemos en comparativa con Colombia, el caso de Juliana Zamboni. Se le hizo más Mm, bulla al man que mató a Juliana que a la misma Juliana, tristemente.
Y todo se destapó porque el Exactamente, man era rico y era de la élite. Si no, no hubiera pasado a mayores. exactamente, sí, De los cadáveres cierto. entonces que encuentran, ven como ciertos patrones. Lo primero es que todos tenían la cara desfigurada, pero estaban completos. O sea, claro, les destruyen la cara me imagino que para no reconocerlos. Probablemente para no reconocerlos, o probablemente como método porque se supone que le pegaban un golpe en la cabeza para noquearlos y ahí empezaban a pegarle golpes en la cabeza hasta que los mataban. Ush, Entonces se habla de que 9 de esos cadáveres fueron asesinados con armas contundentes, bates, cualquier cosa que le pudiera pegar, y los otros 3 tenían impactos de bala. ok, Y aquí es cuando empiezan a generarse el modus operandi de que era usual que los vigilantes llamaran a los recicladores para que fueran a buscar cartones, papeles y otros materiales, y una vez adentro los sorprendían con golpes que los costeños llaman trancazos. sí. Por eso, durante algún tiempo inclusive, la Universidad Libre de Barranquilla, la Unilibre, se empezó a llamar como Unitranca. Ah, ok. Vale, de pronto para los que no son de Colombia, los trancazos son como Golpes. golpes fuertes, pero muy, muy fuertes, que literalmente te pueden matar. Exactamente. Y Sí, también los costeños le dicen tranca al aparato reproductor masculino. Un saludo para nuestros oyentes en México por el tema del albur. ok. Entonces, Hernández, el reciclador, empieza a contar su historia en el hospital y el man cuenta más o menos lo siguiente. Él dice que hacia la 1:30 de la mañana, el que solamente llevaba 2 meses trabajando como cartonero, es decir, los que recogen cartón y Sí, papel y reciclaje en la calle, estaba buscando pues como todo por toda la ciudad, cosas para ir a vender a la mañana siguiente, que se iba para las bodegas de Barlovento y le gustaba ganarse unos pesos. Entonces, que cuando pasó por la Universidad Libre, escuchó un grito que le dijeron, oye tú recoge cartón. Y que entonces le dijeron que en el patio de la universidad había montañas de cajas que si quería fuera por ellas. Entonces el man entró diciendo como, parce, acá me la hice, acá me conseguí la plata del carnaval. Y que cuando entonces él iba entrando, 4 personas que trabajaban en el lugar llegaron a donde él estaba recogiendo los cartones y que le pegaron un garrotazo en la cabeza. cha- Toda una estructura, toda una organización. sí, o sea, donde guardias y todo. Bueno, no sé cómo serán otros países, pero aquí hay, digamos que para estas personas vulnerables, esta es una opción de ganar dinero, ¿sí? Que es Claro, recoger y en, y en, cartón, recoger y en otras partes de y, Latinoamérica también. Yo sé que en Argentina es muy usual el tema de los cartoneros, los ah, ok, recicladores, no, que son no lo los mismos. sabía. Y bueno, esto van y los venden o los entregan en un sitio y si por eso les dan. Es un dinero. Exactamente. Entonces, el man cae al piso, lo siguen golpeando y luego el man dice que escuchó un tiro de gracia que le dispararon en la cabeza. Pero él nunca supo explicar por qué quedó vivo y nadie tampoco le quiso explicar qué era por qué había pasado eso. De pronto el tiro falló, nunca se esclareció muy bien esto, pero eso es lo que cuenta el tipo. Sí, Y ahí él dijo como, parce, si yo quiero vivir, me tengo que hacer el muerto, básicamente. Entonces el claro, si man, no salían y lo perseguían. claro que sí, entonces el man se hace el muerto ahí, se queda ahí tirado. Él cuenta que lo desnudaron, lo pusieron en una de las mesas del anfiteatro y allí él vio cuando llegaron con otro herido. Ay, Hago pucha. símbolo entre comillas. ¿Por qué hago entre comillas con mis dedos para los que nos están escuchando? Porque él dice, llegaron con otro herido, pero resulta que al otro herido de una vez lo echaron en una cubeta de formol. Parce, qué fuerte, esa yo no la sabía. Tienen No, un tiempo al otro man en formol, lo sacan y acá es donde lo meten a él, a Hernández. o sea, al man le hicieron casi todo el proceso. Exacto, pero pues no lo abrieron ni nada, sino No, que no, no, llegaron y no, por ¡pum! eso De digo, una para casi, formol. sí. Y cuando el man lo meten en formol, las personas salen y ahí es cuando él aprovecha y se vuela.
Parce, o sea, como decía TNT, la realidad supera La ficción. la ficción, claro. Entonces el man llega, se sale, se empieza a tratar de volar, empieza a buscar ropa como para ponerse. Él dice que no sabe exactamente cuánto tiempo pasó, pero que él escuchó que las personas estaban regresando, que llevaban a otra persona que posteriormente fue identificado como Vicente Manjarres y que los manes dijeron que solamente les faltaba una persona para cumplir la cuota. O sea, qué fuerte que... No, o sea, estoy sorprendida, no tenía ni idea de que eso había pasado. Uh-huh. No me sorprende a ver si hablamos de Colombia, si te soy sincera, pero es que son cosas que uno ve en películas, incluso en otros países, pero qué fuerte y sobre todo qué fuerte que las instituciones educativas se presten pues para eso, ¿no? Entonces él cuenta que llegan estas personas, ponen en la mesa al tipo Manjarres, que era el otro sujeto, que llegan y lo tocaron y dijeron que todavía estaba muy blandito, entonces que les tocaba esperar un rato más para poderlo meter a formol, que apagaron las luces y salieron del anfiteatro. Todo ese tiempo este man estaba escondido. Vale, vale. O sea, no se dieron cuenta que el man se... No se dieron cuenta que el man ya se había salido del balde. Entonces, él busca la ropa, ahí es cuando empieza como a encontrar todo lo que estaba, que entonces vio en la mesa al otro lado el otro reciclador, que empezó a ver baldes con partes de cuerpos humanos, que empezó a ver todo el tema de la sangre alrededor, y que el man esperó hasta que no escuchara bulla, y que eran más o menos las 3 de la mañana, cuando el tipo ya se da cuenta que no hay nada, pero que espera. Y que él esperó a que estuviera como más o menos saliendo el sol, porque él decía, si yo salgo ahora es de noche, no voy a ver un carajo. Sí. Voy a esperar a que medio esté aclarando y ahí sí me vuelo. Que efectivamente el man medio vio sol, eran más o menos las 6 de la mañana y el man de ahí se voló, llegó a este CAI y contó toda la historia que les conté hace un ratico y ahí el man lo llevaron al hospital de Barranquilla. O sea, qué fuerte eso. Pero sí quiero saber, ¿la universidad estaba enterada y todo? Ya vamos para allá. Vale. Porque aquí pasa algo y es que es algo que está pasando en este momento tristemente y no quiero sonar conspiranoico porque tú sabes que yo no soy conspiranoico. Pero Sí, siento sí, yo que últimamente se ha multiplicado la cantidad de personas desaparecidas que usted empieza a ver en redes sociales. muchísimo, Muchísimas. muchísimo, o sea, demasiado. Y el problema es que uno luego no ve si aparecieron o no aparecieron, simplemente deja de ver el anuncio, entonces uno queda con la Ujú. intriga. Pero por estos días habían desaparecido algunos habitantes de calle y recicladores de la ciudad y nadie entendía por qué. Cuando empieza entonces toda la investigación, cierran la universidad y adivina qué pasó. Se descubrió todo. No, pero aparte de eso, los estudiantes salieron a marchar diciendo que les parecía inconcebible que cerraran la universidad para buscar un montón de cadáveres muertos de recicladores. Tan lindo. Mm. Ay, Angelito. Eso me recuerda a esta chica costeña, justamente, no sé si de esa La universidad. ropalita, la Ella sí, platanita. sí, sí, sí. Me quiero graduar cuando cerraron todo por Sí, pandemia. sí, sí. Qué fuerte. No nos estamos riendo del tema. No, 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 Nos no. reímos desde el video ese. Pero sigo diciendo, o sea, qué fuerte porque lo que tú dices es cierto. A diario, digamos, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy mucho en Twitter, ¿sí? Cada rato reviso qué está pasando. Y, sí, diario, gente desaparecida, diario, diario, diario. O sea, y no solamente de esa parte de Colombia, sino de Bogotá, de Cali, de... Mi madre, es una cosa impresionante. Uh-huh. Y entonces acá empiezan a salir las hipótesis donde empiezan a hablar de una red de tráfico de órganos. Y donde se dieron cuenta que efectivamente muchos de esos órganos eran utilizados por los mismos estudiantes para las prácticas. Ok, Entonces acá fue cuando empezaron a asociar y se habla de por lo menos unas 50 víctimas. escucha. En un principio,
14 empleados de la universidad fueron vinculados al caso entre el 29 de febrero y el 1 de marzo de 1992. Entonces aquí capturan al jefe de seguridad, Pedro Antonio Viloria, y a los Sí, vigilantes, Wilfrido Arias Ternera, Armando Segundo Urieles Sierra y Saúl Hernández. De como quienes, principales sospechosos. exacto, no, de quienes eran los supuestos responsables de llamar a las víctimas, golpearlas y matarlas. Ah, ok, vale, vale, vale. Y también fue detenido Santander Zabalza Estrada, quien era el preparador de cadáveres en la Facultad de Medicina, quien era el señalado de descuartizar los cadáveres. Ok. Saúl Hernández entonces aseguró un par de días después del hallazgo desde la prisión que él no sabía nada. Él Lo era uno de los típico. vigilantes, el reciclador dice que él fue la persona que lo llamó para recoger cartones y el man dice, no, yo llegué a las 10:30 de la noche a trabajar, yo no sé nada, aparte de eso yo llegué borracho porque es carnaval, entonces yo no sé lo que está pasando allá. No tenemos nada que ver con eso, esos son rateros los que estaban ahí, que juzguen los que son, los metidos en la rosca, no estamos en nada de ese cuento. Estaban unos rateros robando por ahí, yo no sé nada. Ya, lava las manos. Uh-huh. Y sigue, no tiene por qué reconocerme, porque yo no lo he llamado a él, para nada. No tengo que llamar a ninguno para nada porque no estoy para estar vendiendo cartón ni nada. Sin embargo, los otros vigilantes sí confesaron su participación en los hechos e incluso aseguraron que recibían 130,000 pesos de la época por cada cuerpo que entregaban a la morgue. 130 mil en esa época era platica. Era más que el salario mínimo de la época. Sí, eso sí es verdad. Además, uno de ellos le aseguró a los medios locales que él solito había garroteado como a 50. Y si tú buscas en Google Garrotea 50, hay un titular de un diario de Barranquilla que dice Garrotea 50, donde están hablando de este caso. Voy a mirarlo ya mismo. Puedes ponerlo así, ustedes también pueden ponerlo tal cual, pueden buscar en Google Imágenes y les va a aparecer la noticia. Entonces, estábamos en el año 1991, donde pasó todo esto. 1992, donde pasó todo esto, donde los capturan y donde se van a la cárcel como prisión preventiva. ¿Sí o qué? Sí, En noviembre de mientras 1993, los implicados fueron dejados en libertad. eso es en Colombia. La patria boba. El que viva el Sagrado Corazón de Jesús. Y también se hablaba de que había una persona líder dentro de la universidad que era el cerebro de la operación, que se llama Eugenio Castro Ariza, y esta persona también quedó libre. Amigos, son cosas normales que pueden pasar en Colombia. Ya uno no sabe si verse, ya uno no sabe nada de lo que puede pasar en este país, la verdad. Sí, no, o sea, Pero, igual les o sea, dije, ¿quedaron en libertad total o después con los años no, o sea, volvieron y no. los... Lo que les dijeron era que no podía salir del país y les tocaba presentarse cuando fueran requeridos, en particular a la Ah, fecha de la audiencia que iba a ser fijada, porque pues estaban en prisión preventiva, pero todavía no había pasado el juicio y les dijeron como, ñe, pues ustedes no son un problema para la sociedad, entonces no pasa nada. ay, qué belleza tan linda. Inclusive con todo este bololo y esto era muy poco usual en la época, bueno, no era ni tan poco usual, pero pues, digamos que ya la gente nos miraba por un montón de cosas y de sucesos violentos que estaban pasando ahí, o sea, das de cuenta que esto fue en el 93, posterior al asesinato en noviembre del 93, en diciembre matan a Escobar, entonces era un momento muy álgido en Colombia y pues si le queremos sumar nuevamente esto, en España los titulares decían: mendigos colombianos eran asesinados para vender sus cadáveres a una facultad de medicina. Pero se comprobó que la universidad no fue vinculada a los hechos como institución, pues se comprobó que estos los cometieron personas particulares pese a que trabajaban allí. O sea, la universidad también, Sí, la universidad también se lavó las manos. O sea, porque es imposible que haya 50 cadáveres de la noche a la mañana en mi morgue y nadie diga como, ve, o sea, hoy hay 50 cadáveres más que anoche.
O sea, ¿quién se hizo responsable al final? ¿Nadie? Pues nos toca viajar hasta el 29 de febrero del año 2000, Ok. 8 años después del descubrimiento Ujú. de los asesinatos. Y 5 personas fueron condenadas por estos hechos. Solo 5, ok. Solamente 5 personas. Entonces, claro, ¿Guardias? todos los medios hablaron de que hubo impunidad. Sí. No, el juzgado penal del circuito absolvió de la responsabilidad de los 5 vigilantes que venían siendo procesados por los asesinatos de estas personas, porque no encontraron pruebas. Vale. Tienen un testigo. Tienen físicamente al testigo. Cuenta. El testigo reconoce a uno de los policías. La universidad, bueno, el anfiteatro, no sé cuántos cuerpos tiene. Pero entonces los guardias no sabían y... Mm, ahí está. Ok. Entonces, sí se habla de condenas, claramente. Dice que se condenó a Pedro Antonio Viloria Leal, Wilfrido Arias Ternera, Armando Segundo Urieles, Saúl Hernández Otero y Santander Zabalza, pero no los condenaron por asesinato. Los condenaron Cubrimiento. por tentativa de homicidio y por Ok. ataque con arma de fuego. Es la pena baja, ¿no? Sí, 13 años. Pero ¿cuál es el problema? Que los condenan y a excepción de Zabalza, todos quedaron en libertad por vencimiento de términos. Mm, lo mismo que pasa en Colombia. Sí. Por Totalmente. eso les digo, no sé si no, me sorprende, no, no me sorprende porque son cosas que pasan en este país. Totalmente. Inclusive todos quedaron en libertad, ninguno pagó ni un solo día de cárcel y hubo uno, no recuerdo exactamente cuál de todos, que después en la calle lo mataron a bala. ¿Por Ok. qué? Nunca se supo. Pero bajo un ataque sicarial falleció. Después de la sentencia se Estoy, ordena capturar nuevamente a los responsables de los delitos, pero muchos de ellos se volaron, se escaparon y ninguna de estas personas. estoy sorprendida, la verdad. O sea, es que estoy, fue pucha, que una universidad, hablemoslo a calzón quitado, sé que una universidad se preste para estas cosas. Fuerte. No, pero igual, o sea, lo chévere es que la universidad hizo un mea culpa y en la sede de medicina legal de Barranquilla están los rostros de las 11 personas elaborados en yeso, que son de pronto los cadáveres que lograron encontrar cuando entró este policía. O sea, si tú vas a medicina legal en Barranquilla, hay 11 caritas ahí exhibidas que son las víctimas reconocidas e identificables de la matanza de la Unilibre. No sé si tomar eso como algo bueno o malo. Para mí es malo, habla más de la inoperancia de Sí, el sí, sistema legal de Colombia que cualquier otra total. cosa. Pues Además, súper macabro. O sea, estas personas las mataron aquí en la universidad y voy a exigir el cráneo, voy a exhibir, perdón, el... no, no es el cráneo, es una reconstrucción de la cara en yeso. Ah, ok, ok, pero igual es... Es todavía más macabro. Y es como, ¿qué putas? Y al día de hoy, ninguno de los responsables Pagó. pagó cárcel. Y al día de hoy ni siquiera el cerebro de toda la operación, porque se supone que había un cerebro y una persona dentro de la universidad que Se nadie conoce. nunca logró saber quién era. Era el líder de toda la red de tráfico de órganos y solamente se judicializó a 5 personas que sobre el papel eran las encargadas de dar garrote. Qué Comentarios bonito país. finales. Qué lindo país, no, no cambia nada. Y digamos que esta País del noticia pasó muy cerro. desapercibida también por todo el tema de lo que el año de la muerte de Escobar y demás. Entonces, por eso digamos que pudo haber pasado desapercibida, pero no por eso olvidamos a los muertos de la Unilibre. Que yo, o sea, no tenía ni idea. No tenía ni la menor idea que eso había pasado. Uh -huh.
Son de esas historias bonitas que te llegan a ti y tú dices como, necesito hablar de esto. Impresionante, la verdad, sí. Queda uno como, Fuerte, exacto. queda uno como con un sí sabor Porque agridulce. se supone que las universidades son como un espacio seguro para Sí, todos, se ¿sí? supone. Un espacio de aprendizaje, de conocimiento. Pero luego te enteras que una universidad hizo parte de toda una redada de Desde una red de tráfico, venta de tráfico de órganos, ¿sí? donde mataron a 50 personas. Y si no los descubren, posiblemente hubiesen seguido matando Hubiese más. seguido matando más personas. Qué fuerte. Ay, qué lindo. Y bueno, si a ustedes les gustó o quieren que hablemos de algún tema similar, recuerden que se pueden dejar los comentarios, no olviden suscribirse, darle a la campanita, activar las notificaciones. Recuerden que también estamos en todas partes como Historia Histérica. Si nos quieren solamente escuchar, nos pueden encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Speaker. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.